Pues 9 de la mañana y 21 minutos. Y lo dicho, vamos ya rápidamente a saludar a nuestros dos primeros protagonistas. Mamen Peris, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Sigues Muy recluida, bien. medio confinada o poco a Bueno, poco cuando vas tengo que ir al recuperando la Escort, actividad? presencialmente voy, y si no, pues bueno, continúo como muchos valencianos, pues quedándome en casa, dando ejemplo, trabajando desde casa, saliendo dentro del horario permitido y bueno, pues acostumbrándonos a esta realidad que nos ha tocado. Sobre todo una cosa, cuando salgo sí que deciros una cosa con el corazón en la mano. Sí. Poneros la mascarilla, algo fundamental, de verdad. No salgamos sin mascarilla. Sí, porque tampoco tenemos claro sobre si es obligatorio o no, a pesar de que, por fortuna, hay una parte de la población que sí que se está tomando en serio este tema. Otros, sin embargo, pasan de todo y piensan que esto ya está resuelto y, como es obvio, la pandemia, al margen de que ahora tengamos buenos datos, por fortuna, buenos datos, que sigue falleciendo Bueno, gente, no lo olvidemos, no. esto no ha terminado. Y, pues, permíteme que salude también a tu Sí, compañero de partido, a Raúl Claramonte. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Hola, José Luis, buenos días, Mamen. buenos Oye, días. cuando preparábamos este programa, hablando con vuestros compañeros y nuestros compañeros de prensa, decían, esto de tener a Raúl, al concejal, a nivel municipal y tener también a Mamen y del mismo partido, pero es un debate, es una tertulia. Digo, no, vamos a hacer algo simpático, algo cercano, algo cariñoso, incluso respecto de, oye, una persona como Mamen, con esa trayectoria municipalista que ha hecho una brillantísima labor en la Diputación de Valencia, y con Raúl, que bueno, es un recién llegado al gobierno municipal. Bueno, por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa. ¿Qué os parece? Voy a empezar preguntando por ahí. Mamen, venga, empiezo por ti. Yo estoy encantada. Creo que la experiencia de pasar por un municipio, de lo que es la política, yo siempre lo he dicho a pie de pista, es clave para un político, porque te hace tener los pies en el suelo, porque sabes lo que es ser político 24 horas al día, 365 días. Eso no quiere decir que desde el ESCOS no tengamos la misma filosofía, pero cuando pasas, digamos, al poder legislativo es diferente. También lo bueno y lo malo de la política en el municipalismo se ve más rápidamente y lo que pasa es que aquí, a mí lo más gracioso de todo esto es que hoy has formado esta tertulia y tenemos algo muy positivo. Raúl y yo estamos muy conectados y más ahora con el tema de movilidad, que yo también lo llevo en Discos, pero a la vez estamos conectados en Madrid con nuestra compañera María Muñoz y con Europa, que sabéis que es clave, que hoy los municipios miren hacia Europa, también con nuestro compañero José Ramón Bauzá. Trabajar en ese equipo, que algún día deberíamos de intentar conectarnos los cuatro contigo, José Luis, verías lo apasionante que es. Que sabes que ante cualquier posibilidad estamos interconectados. Y yo creo que eso en política es clave. Claro, por eso decía en momento que hemos querido de alguna forma, enhorabuena, ¿no? Decir, una especie como de apadrinamiento, ¿no? Político, de alguna forma de ver desde esa perspectiva del Scores también, pues ese papel a nivel municipal. Por eso también, Raúl, yo os agradezco mucho a los dos el probar estas nuevas experiencias. Total, ahora que estamos haciendo un programa desde nuestra casa, ¿no? ¿Qué más da también que coincidan varios compañeros de un mismo partido? Raúl, para ti, ¿qué tal esta experiencia de tener también el respaldo, como bien decía Mamen, a este nivel, ¿no? Bueno, a ver, contar con en este caso la amistad, pero sobre todo aquí la presencia de Mamen, pues para mí es muy importante, porque como te he dicho, ya estamos conectados, hablamos no te voy a decir día sí, día no, pero todas las semanas seguro con temas de, ahora más de trabajo, pero si no antes pues personales, y un poco yo aprovechándome de su experiencia en el ámbito del municipalismo. Y la verdad que bueno, vamos a ver cómo sale el piloto, pero yo creo que es bonito. Al final realmente somos compañeros de partido, pero ahora aquí muchas veces a mí me vienen problemas derivados de Diputación, del Scorch, donde ya me podría ayudar, y Diputación también me vienen, y bueno, muchas veces dentro de grupos de amigos podemos llegar a ser enemigos, ¿no? El ejemplo más claro es Sánchez con Chimo Puig. Fíjate la que han liado con algo del mismo partido. Entonces, bueno, pues fue una experiencia bonita, porque lo que dice Mamen, ahí ellos legislan, pero aquí la preocupación del vecino es el que te toca por la espalda y te dice, perdón, señor concejal, es que esto que ha hecho usted, y claro, te toca por lo menos dar una explicación coherente.
Claro, bueno, Mamen también ha sido concejala del Ayuntamiento de Alboraya, con lo cual sabe perfectamente lo que es esta cercanía, ¿no?, con el vecino a nivel municipal. Mira, aprovechando que habláis del tema de la movilidad y sobre todo desde esos distintos prismas, ahora, como bien conocéis, está en el centro de la polémica o de la batalla política, Mamen. Vamos a ver, varias cuestiones. Entre Illa y Barcelona acaban de tener claro sobre si la movilidad puede o no debe ser un motivo para cambiar de fase en la Comunidad Valenciana, bueno, en aquellas zonas donde todavía seguimos en la fase 0, por ejemplo, en la propia ciudad de Valencia y en el área metropolitana. Hay que cambiar mucho esos conceptos de movilidad y luego lo extrapolo también a continuación a Raúl sobre cómo adaptar esta situación de prevención a nivel también municipal, aunque es verdad que Torrent sea un municipio grande. A ver, dadme vuestra opinión, porque esto ahora mismo está en el epicentro desde muy distinta índole, por no hablar del caos y de la chapuza monumental que están organizando, como sabéis, Grechi y compañía, del tema del cual no sé si hoy me dará tiempo a recordarlo. Bueno, yo te puedo dar datos muy concretos del lunes, que mantuve una reunión con el conseller Arcadi España, responsable de movilidad, y una de mis preguntas fue justamente esto, es decir, si estamos preparados, si hubiera afectado. Desde el propio lunes, la Comunidad Valenciana había activado prácticamente la frecuencia al 90% de todo lo que era pues el transporte público. Ciudadanos habíamos insistido mucho en medidas higiénicas, en protección, hemos pedido test para maquinistas, para conductores, pero yo creo que vamos a ver, yo no quiero pensar que hayan sido por motivos políticos el hecho que no hayamos pasado de escalada. También es cierto que no se habían hecho las PCR que correspondían, pero es que yo creo que no nos hemos de quedar ahí ni coger rabietas ni buscarle 5 pies al gato, ¿no? Sino yo creo que tenemos que poner los pies en el suelo. Para mí continúa existiendo un problema en la Comunidad Valenciana que para pasar de una fase a otra creo que es fundamental, y así te lo dicen los técnicos y científicos, que es conocer la prevalencia de la infección. Es decir, si no conocemos la prevalencia, si no conocemos quiénes están infectados, os pongo un ejemplo, ¿no? Los nuevos infectados, aunque hayan poco, ¿pero de dónde salen? ¿Son sanitarios? ¿Son de los de empleos de trabajadores esenciales, no esenciales? ¿De los que estaban en casa y han salido a pasear? ¿Dónde se han contagiado? Por eso las encuestas epidemiológicas, ahora los profesionales, los que entienden realmente de pandemias, te dicen que eso es clave. Y más en la fase de desescalada. Con lo cual, yo creo que, perdonadme la expresión, pero son un poco políticos mediocres aquellos que se quedan buscando el porqué a determinadas cosas que ahora no tienen solución. Hay que mirar de frente, no hacia atrás, y buscar las soluciones que mejoren y sean beneficiosas al interés general. Una buena desescalada nos va a afectar también en salvar empleos. Es decir, yo creo que nadie duda que todos tenemos ganas de que hostelería abre, que los hoteles se reactiven, que el turismo se active, más en la Comunidad Valenciana. Pero lo hemos de hacer bien. Entonces, el transporte tiene que estar preparado, porque hay que tener una realidad. Claro, el transporte ya no puede ir como iba antes. Esas distintas, podríamos decir, configuraciones o incluso composiciones, es decir, desde la perspectiva metropolitana, desde la perspectiva más municipal. Pero todo tiene que ir de una, y sobre todo también la coordinación entre, en este caso, a nivel autonómico, a nivel municipal. Es que debéis ir de la mano, creo yo, e incluso entre todos los partidos para encontrar esas soluciones. Tú el metro no lo puedes tener la misma capacidad de antes. Tienes que tener un 50% de capacidad. ¿Qué solución le das? Pues tendrás que hacer una vía alternativa. Si no quieres que la gente vuelva a coger todo su coche particular, tendrás que hacer una vía, pues en vez de subterránea, pues, que es la que no vas a poder utilizar al 100%, tendrás que hacer un autobús, por ejemplo, hacia arriba, porque haga la misma ruta. Hay que reinventarse de nuevo. Por eso, bueno, pues no comentamos ya lo de Grechi, que en plena pandemia se dediquen, pues ellos viven en una isla y con sus argumentos y su hoja de ruta, sin tener una planificación global. Esto ha cambiado. Es decir, lo que os comentaba, un metro no va a poder llevar a las mismas personas que llevaba. Y por lo tanto hay que buscar transportes alternativos.
Claro, este tema se agrava precisamente, Raúl, cuando tienes que extender ese transporte al área metropolitana, porque si hay una deficiencia importante en Valencia y en ese entorno metropolitano, y también pasa en otras ciudades de la Comunidad Valenciana, es esa conexión que no acaba de ser buena, a pesar de que sí, que haya conexiones por autobús y especialmente por metro o ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, ¿no? Si ahora encima te encuentras con el añadido, como bien apunta Mamen, de que no debe haber la misma capacidad de aforo, el tema se complica, ¿no? ¿En qué línea estáis trabajando en este sentido en Torrent? Sí, a ver, en eso Mamen tiene toda la razón. Aquí nosotros nos encontramos, primero la problemática de que la gente, la salud, que esté, lo que hemos dicho, pues si no se pueden hacer test a los conductores, por lo menos desinfección y que se pueda trabajar. Aquí al final Torrent está muy bien comunicado con Valencia por el tema del metro. Tenemos 2 paradas, pero claro, esto se complica. Y luego el problema del tráfico. Entonces estamos trabajando varios puntos a la vez y estamos trabajando con el resto de grupos políticos para sacarlo adelante, de hacer un plan de acción municipal por el tema del COVID. Ya no en tal comunicación con Valencia, sino con los pueblos de la periferia, con subir a Montserrat, a la Cuasa Aldaya, tema de transporte público, potenciar las bicicletas y sobre todo que la gente pueda andar por la calle tranquila. Y eso es mi mayor preocupación, el peatón, por decirlo así. O sea, todos los medios pueden ser muy buenos, pero hay que intentar que la gente, si se quiere desplazar andando, darle todas las facilidades. Hoy vas por la acera y te cruzas con 2 personas y, bueno, pues uno sale a la calzada porque, bueno, tenemos un miedo que hay que tenerlo infundado, o si encima lo ves que no lleva mascarilla, como ha dicho Mamen. Entonces, hay que concienciar a la gente de que las calzadas ya no son solo para los coches, tienen que empezar a ser mixtas. Sobre todo ten en cuenta que si aún va alguien andando por la calle, un peatón, el coche tiene que intentar respirar hondo, entonces eso es difícil de hacerlo. Nosotros estamos intentando peatonalizar zonas por partes para que la gente pueda hacer su ejercicio o sus paseos, pero principalmente lo que dice Mamen, habrá que empezar a buscar soluciones alternativas de poder llegar a los pueblos limítrofes o de alrededor con los medios más adecuados. Claro, Mamen, porque yo insisto en esta cuestión, es decir, que en qué línea se puede o se debería trabajar ahora mismo para garantizar esa conectividad, como apuntaba antes, habida cuenta de los problemas que ya sabemos que tenemos en el área metropolitana o en las distintas áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana, y que, claro, ahora, al vernos limitados por capacidad de aforo en el transporte público, el tema también se agrava. Es decir, por ejemplo, y es que ahora mismo el concepto en el metro es obvio, ¿no? Pero ¿y en los autobuses? Sí, después de ver, bueno, por cierto, esta senda de los elefantes que se ha montado Grechi en el centro de Valencia, yo creo que hay que replantearse distintos modelos y en base a lo que tú comentabas precisamente, uno de los que se muestra en este caso más dialogante es precisamente el consejero Arcadi España, ¿no? Es que yo creo que tenemos mucho por trabajar. Yo creo que aquí estamos justamente en el punto de partida. Tendremos que trabajar desde aquellos aparcamientos disuasorios que se dejaron olvidados y que serán claves para dejar nuestro coche particular y poder ir andando al centro de la ciudad, ¿vale? Que será un tema, pero también utilizar el transporte público. Mira, yo estaba muy contenta el lunes porque ya el conseller se comprometió a que gratuitamente va a sacar un decreto, los taxis van a poder, esas mamparas que pedíamos homologadas para todo un transporte, pues relanzar, que también sabéis que es un sector que ha sido duramente afectado por esta crisis, pues también van a tener la ayuda de la propia administración para adecuarse a la nueva situación, ¿no? Hemos de darle una vuelta también a todo el transporte público. Ya os digo, desde el taxi, el autobús tiene el mismo problema, es decir, no va a tener la misma capacidad y el tiempo al final es limitado. Dar el recorrido nos va a costar más o menos lo mismo. Tenemos las frecuencias que tenemos. Por ello, yo creo que ahora hay que sentarse a trazar un verdadero plan de movilidad. Bicicleta y patinete, pues también es una de las opciones que el conseller pues quiere hacer hasta una oficina de la bicicleta y del patinete y potenciarlo mucho, pero no es la solución para todos, que es lo que yo le decía. Claro, creo que hay que sentarse y reflexionar juntos. Y también apoyarse de la gente que entiende. Hay verdaderos profesionales que entienden mucho de movilidad. Esto también va a ser un problema que se va a plantear en el resto de países europeos y también pues desde Europa debemos de que acciones conjuntas, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo en equipo, el tema de la movilidad, que todo el mundo se lo crea, que no imponga su ideología
de bicicleta o patinete, que todos sabemos que sobre lo que es el interés general y sobre todo que haya esa variedad de transporte para no colapsar ninguno. Porque bueno, en el tema de las bicicletas o los patinetes, bueno, pues habrá que también establecer qué distancias, porque no vale todo. Habrá que establecer también una serie de medidas de protección. No es tan fácil como lo quieren presentar, pero sí que es cierto que ya desde la propia Consellería, trabajando, eso sí, con los portavoces de cada grupo parlamentario, estamos ya con este tema sobre la mesa con propuestas muy claras. Claro. Mamen, ¿en qué línea pensáis que se puede trabajar en Torrent, por ejemplo, en la movilidad, ya que Ciudadanos ha llegado al gobierno municipal? Bueno, estando Raúl al frente, yo no tengo la mínima duda que la movilidad va a dar un giro de 180 grados. Es decir, lo que se proponga Raúl, yo creo que va a estar. Que me sacan los colores. No, lo digo desde el corazón, si no me callaría. Y él lo sabe perfectamente, que es una persona muy competente. Para mí ha sido una alegría que se incorpore al equipo. Yo creo que hay que sumar y Raúl es de las personas, al igual que el otro compañero, Tony Nebot, son personas que suman y esto es lo importante, ¿no? Es decir, personas que te encuentras por el camino en política que te enseñan también. Entonces, yo creo que en movilidad Torrent es una gran ciudad y por lo tanto va a tener que una solución muy paralela a la que tengamos en Valencia. De hecho, una de las propuestas es trabajar con las grandes ciudades, entre ellas, como es claro que es Torrent, codo a codo con la Consellería. Es decir, en los municipios pequeños, pues sabéis que el tema del transporte lo estamos planteando de otra manera. Ya sabéis que yo desde la DIPU, pues en los municipios pequeños donde tenemos muchos alcaldes, buscamos hasta soluciones con el tema de las concesiones, que sabéis que muchos autobuses estaban caducadas, pero hemos buscado soluciones con tema del taxi, lo que era movilidad compartida, pero en el tema de grandes ciudades, yo creo que mano a mano directamente con la Generalitat, que es lo que corresponde. Y yo creo que esa es la línea de trabajo. Bueno, pues Raúl, con estas palabras ya lo tenéis ya todo hecho, ¿no? Así, ya la mañana va a empezar mucho mejor de lo que había empezado. Bueno, sí que es verdad que lo que hice un poco Mamen y al final somos un poco ventajistas porque, bueno, es verdad que ellos estamos bastante conectados y muchas de las propuestas o cosas que vienen pues, prácticamente pueden ser ideas de ella que lo ha vivido todo antes que yo. Aquí lo que yo busco es intentar combinar la intermodalidad de transporte, o sea, que la gente del Vedat se acostumbre a bajar en bicicleta al metro y pueda subir en autobús, obviamente la subida al Vedat, no sé si la conocéis, cuesta que la gente pueda ir al polígono a trabajar o andando o en bicicleta, intentando darles soluciones alternativas a que cojan el coche. Claro. Sobre todo porque, bueno, vamos a aprovechar un poco el tema del COVID de concienciarnos de que el medio ambiente ha mejorado y ese es un tema que tenemos bastante ganado para la agenda del 2030. Entonces, bueno, yo aparte de mi área trabajo bastante codo con el concejal que lleva el tema de... que me quedaron blancos. Uy. Bueno, del área que... Bueno, el medio ambiente. Para mejorar esa movilidad. Modernización, que estaba pues en los campos. Sí. Entonces, también pues tenemos varias cosas donde trabajamos de la mano y los proyectos tenían empezado ya desde la anterior legislatura. Entonces, bueno, eso también ayuda, el que haya buena relación entre los concejales del equipo de gobierno para todas estas cosas llevarlas a cabo lo mejor posible. Pero mira, José Luis, una cosa, un segundín. Ya te doy aquí una primicia, ¿vale? Una cosa que yo voy a proponer es el absurdo del ejemplo que os voy a poner. Vale en bici, ¿vale? Sabéis que Alboraya solo tenemos una avenida que nos separa de Valencia, ¿vale? Que el vale en bici no lo podamos utilizar en Alboraya por culpa de normativas, de impedimentos y se haya tenido que hacer un chufabike para poder, eso es absurdo. Igual entre Moncada y Vinaleza, Moncada donde tenemos ahí a la universidad y que no pueden pasar a otro municipio. Lo primero, levantar barreras jurídicas o impedimentos a ello. ¿Por qué? Porque hemos de tener una movilidad más fluida. Yo de Alboraya tengo que ir primero con el chufabike y cuando pase de la Patacona entonces puedo coger un vale en bici porque el chufabike ya no puede ir al centro de Valencia. Esto es el primer paso, es decir, no pueden haber esas fronteras entre bicicletas.
Totalmente. Mamen, permíteme que te haga 2 preguntas rápidas. Sí. Por un lado, conocer tu opinión sobre todo lo que está pasando entre la Generalitat, es decir, fundamentalmente entre la Consellería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, y que, como comentaba al inicio del programa, después de unos días seguimos sin saber exactamente por qué se rechazó a una parte de la comunidad de no cambiar de fase. Y por otro lado, quería que nos recordaras, bueno, lo que el otro día también le afeabas, y con razón, al conseller de Vivienda, al señor Dalmau, sobre un gasto desproporcionado en su despacho para amueblar, cuando ahora mismo no es que estemos sobrados de recursos, ¿eh? Vamos por partes. Mira, yo ahora que, por esta pregunta, ¿no? Ahora que no nos oye nadie. Exacto. Cuando llegué al Scorch y había leído la noticia que sacaban las provincias de 78.000 euros en plena pandemia, activar un procedimiento que sabéis que por ley solo ha de ser aquello relacionado con el COVID y que tenga especial relevancia e importancia, ¿vale?, para el interés general, que él haya valorado 78.000 euros, que después ya os desvelaré, ¿vale?, en qué lo ha gastado, ¿vale? Sí. Sentí rabia, indignación y enfado. Y entonces cambié completamente todo el discurso. De verdad que iba con ánimo de decirle, va, conseller, tendidos de la mano, como sabes que siempre hemos estado haciendo. Pero esto no puede ser. No se puede tomar el pelo a los valencianos. No se puede tomar el pelo a quien lo está haciendo mal. Pero es que para más Henry ni contestó al tema de los muebles. Y ahora ha pedido otra vez la comparecencia el lunes, con lo cual ya os digo, para la próxima comisión, que estará entre lunes o miércoles, vuelve a pedir comparecer. De verdad que no tiene vergüenza cuando una persona, primero, que tiene una consellería que es únicamente un desgajar, una competencia para suplir su ego de querer ser conseller, cuando Vivienda podía ser una dirección general perfectamente. Aumentó 6,5 millones de euros en tema de personal para colocar a sus amiguetes. Y encima, que tenga, pues perdonadme, el que haya hecho ese gasto de 78.000 euros, de verdad me indigna. Cuando no es un gasto necesario, cuando cambiar por ego, porque esto es por ego, para colocar a los suyos y tener despachos nuevos, estos eran los que venían a cambiarlo todo, ¿eh? La moquetización de poder. Sobre todo, Mamen, pues de verdad, es algo injustificado. Bueno, y respecto también, como decimos, a la con el tema de las relaciones gobierno central y la consellera Barceló. Mira, yo lo que pido es sentido común. ¿Cuál ha sido el telón de fondo para evitar que, insisto, 14 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana no cambien ahora de... Bueno, no hayan cambiado y ya veremos para el próximo lunes, ya veremos. Cuando te lees el informe de los 300 folios, pues puedes sacar ahí tus conclusiones. Es cierto que faltaban test, PCR, vuelvo a insistir lo que os comentaba de los estudios epidemiológicos. Para mí falta transparencia, faltan datos objetivos. No quiero pensar que hayan sido por decisiones políticas, porque en medio de una pandemia lo que hay que tener es sentido común. Y desde luego yo les pido a los dos que se sienten, que aparten sus diferencias, que primen sentido común, pero sobre todo el interés general. Hay que salvar vidas, eso lo sabes que siempre, y ahí nos tendrán siempre apoyándolo, pero también sabéis que tenemos que salvar la economía. Yo también sentía rabia e impotencia, porque había visto a muchos vecinos míos, sobre todo en la Patacona, que habían estado preparando ya sus locales para esa apertura con mucho esfuerzo. Ya la consellera nos había dicho que teníamos matrícula de honor, ¿os acordáis? Con todo este tema, que éramos la mejor comunidad. Esto no se hace. Prudencia, sentido común, cuidado, por favor, y transparencia. Nosotros vamos a estar ahí apoyando, pero lo que no se puede ser es que muchos datos que venimos pidiendo, como sabéis, que por departamento se dieran todos los datos de las personas infectadas del COVID y se nos negaba, pues bueno, ahora un poco le ha venido ese revés a la consellera. Yo tengo la esperanza, y espero no equivocarme, que el viernes cambiarán las cosas y el lunes los valencianos, Castellón y Alicante empezaremos una nueva fase. Eso sí, desde la responsabilidad, por favor, mascarillas, por favor, medidas de protección, no hay que confiarse, pero tengo la esperanza de que vamos a pasar a esa fase y espero el sentido común y la responsabilidad de las personas que ahora dirigen esto.
¿Qué es lo más importante? Raúl, ¿cómo sentó esta cuestión, esta decisión en Torrent? Porque Mamen lo acaba de reflejar muy bien. Tantos y tantos negocios, tantas y tantas ilusiones de reactivación, de comercio, tal de proximidad tan cercano, que se quedó, en ascuas, ¿no? Literalmente el pasado lunes, y que tampoco tiene claro qué va a pasar el lunes siguiente. Mira, además, esto lo viví en primera persona. La semana pasada fue una semana de mucho trabajo. Aquí nos volcamos para intentar que la hostelería pudiese abrir y en las mejores condiciones. Hemos puesto que está un servicio de atención rápida para dar solución al tema de las terrazas. O sea, lo teníamos preparado el viernes todo, haciendo incluso a los trabajadores de la casa que hiciesen más horas y se pusieran en contacto con el mayor número de hosteleros posibles por conocer. Y bueno, cuando llegas a casa, de verdad, cansado de decir, pero con la satisfacción de todo bien hecho, te salta la sorpresa de que no has pasado de fase. Claro, todo lo que era positivo y todo pues se nos desmontó. Ya ha sido un fin de semana bastante duro donde, pues los hosteleros nos han llamado quejándose, no por nosotros, obviamente, porque estaban agradecidos, pero sí que esto no podía ser, que al final, pues... Y ha sido una situación un poco compleja de todo el trabajo intentando, o sea, fíjate si damos por hecho que el informe médico que queríamos en la consellera, que se iba a pasar. Tú, y de hecho, estabas trabajando con el tema de las terrazas. ¿Te acordarás que estuvimos hablando el otro día? Claro. De hecho, ya te digo, llamamos a muchos de los que teníamos censados, preguntándoles quién se abrir, ¿no? Por de una previsión, por si habría que darles un poquito más de terrazas, se pudiera estudiar, que estuvimos en normativa. Sí, ya te digo, fue una semana dura pero bonita. Y cuando te das el no, era como un poco decir, no es verdad esto, o sea, porque dábamos muy por hecho, sino realmente, pues, esta semana estamos más tranquilos porque tenemos todo el trabajo hecho. Pero eso fue, yo creo que fue un palo no solo obviamente para nosotros los primeros, sino al final para toda la sociedad valenciana, en este caso, de la comunidad, que está esperando pasar íntegramente de fase. Pero bueno, lo que ha dicho Mamen, hay que pensar que ha sido una semana, vamos a pensar que ha sido por el bien, porque faltaban test, luego dicen test y la movilidad, con lo cual, me ponen un poco más la pelota en mi tejado, pero bueno, para eso estamos, para trabajar e intentar que esto vaya lo mejor posible. Muy bien, tendría muchos más temas, evidentemente, para hablar con vosotros, pero ya sabéis que el tiempo sobre lo tenemos que repartir entre mucha gente. Son días de muchísimo análisis, de muchísima actividad, casi yo diría desenfrenada, y evidentemente tenemos también a muchos protagonistas. Gracias por esta experiencia de compartir un diputado y un concejal, un tiempo de radio de manera conjunta. Mamen. Bueno, esto es trabajo en equipo, yo esto me lo creo, y más con un periodista excepcional como tú. Muchísimas gracias. Nada, gracias por la parte que me toca. Un fuerte abrazo, gracias Mamen, gracias Raúl. Nada, José Luis, lo que ha dicho Mamen, gracias a ti, la experiencia creo que ha sido bonita y nada, a vuestra disposición siempre.